inadmisible o invencible. Pero yo no me paré en ese lugar, pues yo considero que están los elementos para considerar que había una agresión. Había una agresión porque era una persona corpulenta que vino corriendo con un machete grande, que cuando él tenía la voluntad de agredir, porque incluso se indica que cuando él le muestra el arma, sin disparar, le muestra el arma, la persona no termina con su actitud y sigue en esa misma actitud. O sea, nos da a entender como que avanza en su situación, había mucha cercanía. Yo considero que hay una agresión y que es ilegítima porque no había ninguna causa que lo justificara. No se podía entender que estaba ni siquiera defendiendo a su madre porque su madre no estaba sufriendo una agresión ilegítima. No hay una defensa de derechos de terceros. Por otro lado, respecto a la necesidad racional del medio empleado, creo que ahí hay que tener en cuenta, para hablar de necesidad y para hablar de racionalidad. Para hablar de racionalidad tiene que ser un medio que sea proporcional, es decir, que no haya, no sea considerablemente desproporcionado, o la magnitud entre la lesión que se puede causar con el medio que se utiliza y el que se quiera evitar no sea absolutamente incongruente. Creo que acá, entre una persona que tenía un cuchillo grande, una persona corpulenta, no había una desproporción para hablar de que nos quite la posibilidad del medio utilizado. Y por otro lado, el medio creo que en realidad era el único que tenía. Nos dicen que no había, y eso nos dijeron que lo tengamos por probado, que él no podía llegar a arrancar e irse. También nos dicen que no necesariamente, o sea, no es justo exigirle a la persona que huya. La persona no tiene la obligación de huir. Sí tiene la obligación de defenderse de una manera racional. Este era el único medio que él tenía en esa situación concreta para defenderse. Y en cuanto a la falta de provocación suficiente, creo que este elemento también se da porque esto se inicia por una discusión verbal donde ni siquiera había un contacto físico entre las personas que estaban discutiendo. Por lo tanto, Pérez no podía ver como previsible que su conducta iba a llevar a una agresión de tal magnitud de parte del hijo de Pérez. Por lo tanto, respecto a este delito, lo absuelvo por considerar que actuó en legítima defensa. Respecto del homicidio agravado por el uso de arma, acá nuevamente la defensa se para en la postura de que hay legítima defensa. Deja entrever que podría haber falta de conducta, ausencia de conducta, porque habla de que fue un acto reflejo el disparo, el segundo disparo. Yo creo que eso no, o sea, está claro que no es, por lo menos a mi entender. No actúa como una mera masa mecánica, ni actúa por una fuerza física irresistible. Hay una conducta. En este caso hay una conducta. Lo que sí no comparto es la posición de la defensa de considerar que acá hay una causa de justificación. La defensa de Pérez sostiene que hay legítima defensa, pero acá lo que yo analicé es la víctima, y la víctima en realidad no agredió a Pérez, y por tanto en realidad lo que se exige para la defensa es justamente que haya una agresión. Contra la señora, Pérez no podía defenderse porque no estaba siendo atacado, no estaba siendo agredido. Por lo tanto, yo entiendo que la postura de sostener que había una legítima defensa no corresponde en el caso. Por supuesto que por ende descarto el análisis de un exceso en la legítima defensa porque no hay directamente legítima defensa. Lo que sí yo analicé y consideré es que en este caso había un estado de necesidad exculpante. Es decir, actuaba bajo la amenaza, violentado por la amenaza de sufrir un mal grave e inminente. Ese mal era el riesgo que corría su vida porque sí seguía vigente, no había sido neutralizada, era grave y era inminente, o en realidad más que inminente era real, era actual, y bajo este estado, en realidad distinto de la legítima defensa, sí, por la escasez en la libre determinación que tiene esta persona,
el ámbito de culpabilidad ya no está vigente, y sí acá este es un caso en el que el daño se entiende que puede haber sido provocado a una persona ajena a esta situación, es decir, la víctima no es la que causó ese mal grave, y ese daño, sí, esa amenaza de sufrir el grave daño, pero igual se vio lesionada. De todos modos, yo creo entonces, como conclusión en este caso, que la persona, que Pérez, lo absuelvo por el homicidio agravado por el uso de arma, por considerar que actuó en un estado de necesidad exculpante. Y por último, la aportación de arma de guerra es un arma de uso civil condicionado, que por lo tanto el decreto reglamentario lo considera arma de guerra. Acá la discusión se planteó en cuanto a no tenía vigente la autorización para portar ese arma. Y la discusión había vencido, las credenciales de portación y tenencia habían vencido hacía más de un año antes del momento del hecho. Acá la Fiscalía lo que planteaba era que vencida era ya no autorizada y por lo tanto ingresaba en el tipo, y la defensa sostenía que era una mera falta administrativa y que por lo tanto no podía considerarse el tipo porque en realidad él ya había estado autorizado en algún momento y ahora esa autorización no permanecía. Yo creo que en este caso no asiste razón a la defensa. En realidad yo analicé que lo analicé de esta manera. La figura tiene un requisito en la descripción, en el tipo, que dice que es la aportación del arma sin la debida autorización legal. Entonces, no es una mera falta administrativa, sino que puede ser una falta administrativa además, pero tiene relevancia a los fines típicos. Es decir, para el legislador lo que atenta contra la seguridad pública es tener un arma cuando el Estado no lo autorizó a tenerla. Entonces, si el Estado no lo autorizó debidamente a tenerla, es porque ese arma en esa persona, la aportación de esa arma puede ser peligrosa para la seguridad pública. Ahora, justamente es el Estado el que quiere intervenir a que la tenencia sea o no, o la aportación en realidad sea o no peligrosa a través de los distintos requisitos que tendrá en cuenta para otorgar esa credencial. Últimos 2 minutos. La credencial había sido otorgada, es real, pero ahora estaba vencida. E incluso estaba vencida hace más de un año y ese elemento, una de las cuestiones que seguramente podrían jugar a la hora de saber si se volvió a otorgar o no, era por ejemplo la edad de la persona, que tenía 74 años. Es decir, actualmente para mí sí es autor responsable de este hecho porque no tenía la autorización legal que tenía que tener en el momento de portar el arma para quedar excluido. No sé qué pena pidió el fiscal ni qué modalidad. De todos modos, considero que hay un atenuante. La atenuante para mí es que las circunstancias y buenas las condiciones, una persona que vive en el campo, que acostumbran a tener armas por cuestiones de defensa, por la soledad en la que pueden vivir, por la edad que tenía esta persona y demás. El hecho de que nunca la había usado, que incluso alguna vez, esto también le puede jugar para el atenuante, sí estuvo alguna vez autorizado para tenerlo, me hacen pensar que es evidente la falta de intención de usarla con fines ilícitos. Por lo tanto, la escala me queda con un mínimo de 2 años y 4 meses y un máximo de 5 y 8, y yo para elegir la pena y para elegir la modalidad tomé en cuenta las mismas circunstancias, que era, bueno, la edad de esta persona, que nunca cometió otro hecho en 74 años, que hay casi escasa posibilidad de pensar en que pueda cometer otro hecho a futuro, que por ende necesita una pena efectiva. Los motivos que lo pueden haber llegado a delinquir no se presume que haya ninguna intención de hacerlo, sino puede haber incluso algún tipo de desidia en esto de no haberlo hecho, un desconocimiento. Y no había realmente, en cuanto a la peligrosidad, creo que, bueno, el tipo es de peligro, pero esta peligrosidad no fue más allá del mínimo necesario para configurar la figura. Por lo tanto, yo apliqué una pena mínima y lo condené como autor de portación de arma de guerra atenuada por la falta evidente la evidente falta de intención para usarla con fines ilícitos, a la pena de 2 años y 4 meses de ejecución condicional, más la inhabilitación por el doble del tiempo de la condena,
Y como reglas de conducta, le impuse, me parecieron las lógicas en el caso, me parece que hay que tenerlas en cuenta a la hora de fijarlas y no fijarlas mecánicamente a todas porque sí. Bueno, fijar residencia, que eso es algo que va a hacer. El control de la Dirección de Control y Asistencia Postpenitenciaria, o patronato, como nos dice la ley. Y le impuse la prohibición de acercarse al hijo de la señora fallecida porque me pareció que era una forma de prevenir futuros conflictos.